Jeffrey Carranza, Kevin Rodríguez, Grupo 1. Nancy Barra, 67. Gerardo Mazariegos, Grupo 1. Rosa María Jiménez, Grupo 1. Walter Mendizábal, Grupo 1. Embriología del aparato digestivo. El desarrollo del aparato digestivo, estructuras relacionadas y las cavidades corporales pueden percibirse a varios niveles. En cuanto a su estructura general, la formación de estas estructuras es consecuencia lógica del plegamiento de las paredes corporales, del crecimiento diferencial e incluso de las relaciones de los principales conductos vasculares que se dirigen al corazón. A otro nivel, las principales glándulas gastrointestinales, el aparato respiratorio y el carácter del revestimiento del intestino dependen de manera notable de las interacciones epiteliomesenquimatosas. Por último, los requerimientos funcionales del tubo digestivo y glándulas concomitantes hacen necesaria la diferenciación bioquímica de los diversos sistemas enzimáticos. Aparato digestivo. Durante el periodo inicial de la organogénesis, el aparato digestivo consta de un tubo relativamente sencillo que está acotado en el extremo craneal del intestino anterior por la placa oral en la degeneración y en el extremo caudal del intestino posterior por la aún intacta membrana cloacal. La porción media conserva una conexión ventral abierta con el saco vitelino a través del tallo vitelino. En esta etapa, la alantoides es un prominente divertículo proveniente de la superficie ventral del intestino anterior, y sobre la mitad craneal del intestino se observan los primordios más tempranos de las glándulas relacionadas con el tubo digestivo. Son tantas las estructuras nuevas que se originan en la región de la faringe que se considera su embriología por separado. El desarrollo ulterior del propio intestino requiere del proceso de alargamiento, herniación en parte del intestino del tallo corporal, rotación de diversas regiones locales del intestino y, por último, histogénesis y maduración funcional. Mientras se llevan a cabo estos procesos, las glándulas digestivas y el aparato respiratorio primordiales se expanden en complejos patrones de ramificación como resultado de las interacciones que se llevan a cabo entre el endodermo del intestino local y su mesodermo envolvente, aunado a la intensa inervación del material de la matriz extracelular producido por estos tejidos. Esófago. En el momento en que la faringe se angosta, de repente justo en dirección caudal respecto a las bolsas más posteriores, el intestino primitivo origina ventralmente la evaginación traqueal. La región de angostura donde la tráquea confluye con el intestino puede considerarse como el límite posterior de la faringe. A partir de este momento, hasta que se lleve a cabo la dilatación que marca el inicio del estómago, el intestino, que permanece relativamente pequeño y uniforme en diámetro, se convierte en el esófago. El revestimiento endodérmico original del intestino primitivo tan solo produce el revestimiento epitelial del esófago y sus glándulas. Durante la séptima y octava semanas embrionarias, el epitelio del esófago humano prolifera y prácticamente ocluye la luz. En algunas especies, como por ejemplo la del pollo, el esófago se ocluye por completo, para reabrirse de nuevo como resultado de la degeneración celular que se lleva a cabo al interior del epitelio. El tejido conectivo y las membranas musculares del esófago se derivan de las células mesenquimatosas que poco a poco se concentran en torno al tubo epitelial original. El estómago, la región del intestino primitivo que habrá de transformarse en el estómago, está en cierta medida delimitada por una dilatación. Aún en esta temprana etapa, su forma sugiere notoriamente la del estómago adulto, a diferencia de su posición, que es bastante diferente. En los embriones jóvenes, el borde cóncavo del estómago se encuentra en dirección ventral, en tanto que el convexo mira en dirección dorsal. Para poder lograr sus porciones adultas, ocurren dos desplazamientos, los cuales son: 1. Si se observa el estómago a través de la línea del esófago, el estómago gira a unos 90 grados, de modo que el que fuera originalmente el borde convexo dorsal se halla ahora hacia la izquierda, en tanto que el cóncavo ventral mira hacia la derecha. Segundo, el extremo pilórico caudal del estómago se inclina en cierto grado cranealmente, de modo que el estómago se alinea de manera diagonal con respecto al cuerpo. Conforme el estómago gira, el mesogastrio dorsal, parte del mesenterio primario, el que se encuentra adherido, se balancea con él, originando la bolsa epiflótica, estructura que, como su nombre lo indica, es de aspecto semejante al de una bolsa.
Tanto la cola del páncreas como el vaso están incrustados en el mesogastrio dorsal. El estómago también conserva su porción intacta del mesenterio ventral, en cuyo interior está el masivo hígado. La histogénesis de la mucosa gástrica en los seres humanos se inicia a finales del segundo mes, con la aparición de pliegues o rugosidades y las primeras hendiduras gástricas. Durante las siguientes semanas, la formación de las hendiduras gástricas y las glándulas con que en ellas se relaciona se expanden por la pared del estómago, aunque muchas de las células específicas que participan en la secreción comienzan a diferenciarse a inicios del periodo fetal. No es sino hasta que se aproxima el término del embarazo que aparece el ácido clorhídrico y la pepsina en el contenido gástrico. Intestinos. En un inicio, el intestino primitivo es una estructura bastante recta que se extiende del modo longitudinal por el cuerpo y que en su punto medio desemboca ventralmente en el saco vitelino. El primer cambio conspicuo que se lleva a cabo es la constitución de un asa en forma de horquilla que se extiende hacia el tallo ventral. El tallo vitelino se conecta con el intestino en la curvatura del asa y representa un excelente punto de orientación para seguir las series de plegamientos y enroscaduras mediante las cuales se producirá la configuración definitiva del tubo digestivo. La inserción del pedículo vitelino se realiza en dirección cefálica a lo que será el punto de transición entre el intestino delgado y el grueso. De aquí la porción del intestino que se encuentra entre el pedículo vitelino y el estómago se transforma en el intestino delgado, en tanto que, salvo por 60 centímetros de la porción terminal del intestino delgado, el intestino que está caudalmente con respecto al pedículo vitelino se convierta en el intestino grueso. Los cambios posicionales que dan lugar a la proporción adulta se inician mediante una enroscadura en la curvatura primaria en U del intestino que se extiende hacia el pedículo ventral. Vista lateralmente, esta torsión se efectúa en sentido contrario a las manecillas del reloj y su resultado inmediato estriba en aproximar una porción considerable de la extremidad cefálica original del asa posterior del intestino al segmento de la extremidad caudal que se enroscó a través de ella. La enroscadura inicial es un factor primario en la constitución de relaciones posicionales fundamentales del intestino delgado y grueso. Es posible reconocer de inmediato en el segmento transversal de la extremidad caudal del asa intestinal lo que se conoce en el adulto como el colon transverso. Asimismo puede observarse por qué el yeyuno y el ilion adultos se hallan bajo el nivel del colon transverso del abdomen. La característica enroscadura del intestino delgado comienza poco después de efectuarse la torsión primaria en el asa intestinal. La porción de la extremidad cefálica del asa primaria que se origina bajo el colon transverso está destinada a transformarse en el yeyuno y el ilion. Esta parte comienza ahora a incrementar su longitud a gran velocidad para a continuación enroscarse libremente sobre sí misma. El enroscamiento comienza mientras la torsión del asa primaria intestinal continúa proyectándose hacia el celoma extraembrionario del pedículo ventral, hecho que ocasiona durante esta etapa el aspecto de una hernia umbilical en el embrión. Al alcanzar la 10ª semana del desarrollo humano, el abdomen ha agrandado lo suficiente para acomodar por completo el tubo digestivo, en tanto que la porción prominente del asa intestinal se desplaza posteriormente a través del anillo umbilical para ocupar su posición definitiva dentro de la cavidad peritoneal. Durante este proceso de retracción, las espirales del intestino delgado tienden a introducirse en la cavidad abdominal ante la parte saliente del colon y al hacerlo se apiñan hacia la izquierda de la porción inferior del colon que aún permanece en la cavidad abdominal, con lo cual el colon descendente ocupa su posición característica, junto a la pared del cuerpo a la izquierda. Cuando la parte superior del colon que se proyecta hacia el pedículo ventral es por último atraída a la cavidad peritoneal, su extremo secal vira de modo descendente hacia la derecha. Colony propone que durante la histogénesis del epitelio intestinal ocurren 3 fases principales. La primera, una fase temprana de proliferación y morfogénesis epitelial. La segunda, un periodo intermedio de diferenciación celular en el que aparecen los tipos celulares distintivos que caracterizan al epitelio intestinal. Y tercera, una etapa posterior de maduración fisiológica de los diferentes tipos de células epiteliales. El epitelio intestinal inicia una fase de rápida proliferación al comenzar el segundo mes, y para la 6ª o 7ª semana el exuberante crecimiento epitelial ocurrirá de manera temporal a luz, la cual generalmente recobra su continuidad al finalizar el segundo mes. Alrededor de esta etapa, los grupos de células mesodérmicas comienzan a invadir el estratificado epitelio intestinal, al cual se encuentra desarrollando pequeñas luces secundarias bajo su superficie.
La unión de las luces secundarias y el continuo crecimiento mesodérmico ascendente producen la formación de diminutas vellosidades intestinales que aumentan en gran medida la superficie de absorción del intestino. En la base de estas vellosidades aparecen invaginaciones tubulares que reciben el nombre de criptas intestinales, cuyas células epiteliales exhiben una alta actividad mitótica. Los estudios autorradiográficos indican que a los 3 o 4 días las células hijas de las células de la cripta emigran por las vellosidades como el epitelio velloso, para finalmente ser desprendidas de las puntas de las vellosidades. De esta manera se conserva en movimiento constante el epitelio del intestino delgado. Los estudios con embriones quiméridicos de ratón muestran que las células epiteliales de cada cripta se derivan de una sola célula progenitora. El periodo de diferenciación de los tipos específicos de células epiteliales comienzan al momento en que se constituyen las vellosidades. Aunque todos los tipos de células que se encuentran en el revestimiento intestinal se habrán ya diferencializado, al final del segundo trimestre del embarazo humano aún carecen de los patrones de funcionamiento del individuo adulto. Entre los seres humanos, el último trimestre del embarazo se consagra a la maduración funcional de los sistemas y secreciones enzimáticos de las células epiteliales.